Todos, muchas gracias por venir. Para mí es un honor y un agrado poder presentarles en esta tarde a la profesora y doctora Renee Schwartz, que en el marco de nuestro proyecto Fondecyt y también en el marco del magíster va a dictar una charla para nosotros hoy. La profesora Renee Schwartz es... muchos de ustedes ya la conocen, pero para aquel que extrañamente no la conozca, algunas cosas que les puede interesar. Es una de las, diríamos, referentes en el tema de naturaleza, la ciencia e indagación científica, ¿ya? Renee trabaja actualmente como profesora de educación científica en el departamento de Middle and Secondary Education en la Georgia State University y esta tarde nos va a dar la charla Scientific Inquiry, Literacy and the Essence of Science. Las dejo entonces con la doctora Renee Schwartz. Gracias. Gracias, hermano. Buenas tardes. I'm very, very happy to be here. Thank you for the invitation. Thank you all for coming here, and I'm happy to talk to you about scientific inquiry, literacy, and the essence of science. Estoy muy contenta de poder estar acá, así que muchas gracias por la invitación, gracias por estar acá y estoy muy contenta de poder hablar con ustedes hoy respecto de la alfabetización de la indagación científica y la esencia de la ciencia. So when we're talking about this concept of education, right? Think about the goal. What is the goal of science education? And I think we all would agree that it's scientific literacy. Entonces, cuando pensamos en la educación y pensamos en el objetivo, el propósito de la educación científica, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Y creo que estaríamos todos de acuerdo en que es la alfabetización científica. And so we have scientific literacy for life, well-being, future, and family. Tenemos entonces alfabetización científica para la vida, para el bienestar, para el futuro, para la familia. As both producers of science as well as consumers of science. Como productores, ¿cierto?, de la ciencia, pero también como consumidores de la ciencia. So I want to dig a little bit deeper into this construct of scientific literacy. Así que quisiera poder profundizar un poco más en este constructo, ¿cierto?, de la alfabetización científica. Roberts and Bybee, back in 2014, got their heads together and talked about constructs of science literacy and scientific literacy. Roberts y Bybee en el 2014 más o menos se juntaron, se unieron sus mentes y empezaron a conversar respecto de lo que es la alfabetización en ciencia, por decirlo de una manera, y la alfabetización científica. So these were known as Vision 1 and Vision 2. Y lo pusieron como Visión 1 y Visión 2. And Vision 1 has to do with science literacy, meaning concepts and skills. So you have the knowledge of science concepts and skills of scientific practices. Y la visión 1 tiene que ver con la alfabetización en ciencias, es decir, y tiene que ver con conceptos y habilidades. Conocemos los conceptos de ciencia y tenemos las habilidades para desarrollar una práctica científica. And the Vision 2 has to do with what we call scientific literacy, which is a functional, real-world decision-making and understandings about science and about scientific inquiry and scientists. Y la visión 2 es la alfabetización científica y que tiene que ver, ¿cierto?, con la toma de decisiones en el mundo real, de funcionales, comprender sobre la ciencia, sobre la indagación científica y sobre los científicos. So the idea here is that the Vision 2 scientific literacy is what we would be able to use as citizens, as consumers of the scientific knowledge. Entonces la visión 2 lo que quiere decir es que esta alfabetización científica, ¿cierto?, es lo que nosotros podemos utilizar como ciudadanos, como consumidores del conocimiento científico. Okay, in other words, we're looking at how do we generate questions about the natural world.
En otras palabras, entonces estamos viendo puntos como cómo generamos preguntas respecto del mundo natural. Has to do with understanding and evaluating evidence that supports scientific claims. Comprender y evaluar evidencia, ¿cierto?, que apoya ciertos postulados científicos. And this also involves reasoning scientifically. También involucra razonar científicamente. All for the purpose of making decisions about scientific claims for our health and the health of our environment. Y todo con el propósito, ¿cierto?, de poder tomar decisiones respecto de estos postulados científicos para nuestra salud y para la salud de nuestro medio ambiente. So keep that in mind as the ultimate goal for scientific literacy. Así que mantengamos esto en mente como la última meta o la meta final o principal de la alfabetización científica. All right, so why is this important? This graph here is, actually it's from 2020. I did figure that one out. And it has to do with COVID cases in the United States. Ahora, ¿por qué necesitamos la alfabetización científica? Y busqué este gráfico que es del 2020 y tiene que ver con el número de casos de COVID en los Estados Unidos. And what you see here is that over time, in just a few months, the level of COVID cases in the U.S. just increased drastically, up to 70,000. Y lo que se puede ver aquí es que en el curso de un par de meses o de algunos meses, ¿cierto?, el número de casos incrementó de manera significativa. And this is for what we had in the United States, a real example of why scientific literacy is so important. If you don't have it, if you ignore scientific claims and recommendations, people die. Y esto es una de las razones, ¿cierto?, por las cuales consideramos que es tan importante la alfabetización científica en respaldo, ¿cierto?, de cualquier postulado o teoría científica, porque dice, si ignoramos estos datos, si ignoramos esta información, las personas mueren. And then when vaccines come along, people are still saying, I don't trust the vaccines, because they don't understand them. Y cuando aparecieron las vacunas, ¿cierto?, las personas están diciendo, no confío en las vacunas porque no las entienden. O no las entienden. Other issues are also related to the socio-political context. People in authority are dictating what you should and should not do. Y otro asunto tiene que ver con un contexto, ¿cierto?, sociopolítico, ¿cierto? Las autoridades en distintos contextos están dictando, ¿cierto?, lo que debiésemos o no debiésemos hacer o creer. So what is the answer to this? Well, the earth needs thinkers. Right, not deniers. So scientific literacy is essential. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que decimos? La alfabetización científica es esencial. El mundo necesita pensadores y no negadores o negacionistas. All right, so we have these two situations here. Urgent socio-scientific issues on one side, and we have pseudoscience, fake news, which leads to mistrust, science denial. Tenemos entonces aquí dos lados, ¿cierto? Tenemos cuestiones sociocientíficas urgentes, ¿cierto? Y en este otro lado tenemos pseudociencia, fake news y negación. So how do we develop scientific literacy and citizenship? That's our big question. ¿Cómo desarrollamos entonces alfabetización científica y ciudadanía? Esa es una gran pregunta. Right. What do we do as teachers to help develop scientific literacy? To help people understand how scientific claims are made and what makes a valid claim. Como profesores, ¿cómo ayudamos a nuestros estudiantes, ¿cierto?, a desarrollar alfabetización científica, a entender, ¿cierto?, los postulados científicos? All right, let's think first of all about what are learners capable of. Lo primero que tenemos que ver es de qué son capaces nuestros o los estudiantes. We know that children are natural scientists. Sabemos que los niños son científicos naturales. We've worked with children, many of us have our own children. This is actually my grandson. Trabajamos con niños, dice, algunos de nosotros tenemos niños, este de hecho es mi nieto. So, from a very, very early age, right, they're observing, they're asking questions, and they're testing things out. They're testing out their world. Desde una edad muy temprana están observando, están haciendo preguntas y están probando, ¿cierto?, poniendo a prueba su mundo, lo que los rodea. So they start out that way. What happens along the way through their education? Así que ellos comienzan así, pero ¿qué es lo que pasa durante el curso de su educación?
a question about how are we doing as educators to develop scientific literacy. They start out very, very young, having these innate curiosities. What are we doing through the education system to foster that? Entonces la pregunta es ¿cómo lo estamos haciendo como educadores? ¿Cómo nos va, digamos, desarrollando la alfabetización científica? Partimos de una edad muy temprana, ¿cierto? ¿Cómo esta curiosidad innata que hay la vamos desarrollando durante el transcurso, digamos, de su escolaridad? So there was a series of 3 studies that were done, 3rd graders, 7th graders, and 12th graders. Así que hay una serie de estudios que se realizaron en el tercero, séptimo y 12, segundo medio para nosotros, o tercero. No, cuarto medio, perdón. And these studies looked at how these students understood the nature of scientific inquiry. Y estos estudios entonces observaban cómo los estudiantes entendían la naturaleza, ¿cierto?, de la indagación científica. All right, here's what we mean by the nature of scientific inquiry. This hopefully is somewhat familiar to you. Esto es lo que queremos decir entonces, ¿cierto?, con la naturaleza de la indagación científica, y estoy segura que esto es relativamente conocido para algunos de ustedes. All right, this is understanding about inquiry, that inquiry starts with a question. Esto es comprender respecto de la indagación, que la indagación comienza con una pregunta. There are multiple methods to go about scientific investigations. Que hay múltiples métodos, ¿cierto?, para desarrollar investigaciones científicas. What questions are asked guide the procedures then. Las preguntas que se hacen, ¿cierto?, son aquellas que guían la investigación. And the procedures that are done influence the results that you get. Y los procedimientos que se realizan influencian, ¿cierto?, los resultados que se obtienen. And clearly that the same procedure may not yield the same result. ¿Cierto? Curiosamente, ese mismo procedimiento puede no arrojar el mismo resultado. And then there's a process of justification of claims. That's part of inquiry. Y luego tenemos el proceso, ¿cierto?, de justificación, ¿cierto?, del postulado, de la teoría, que debe estar basado, ¿cierto?, en la evidencia, parte de la indagación. And this has to do with the idea that data and evidence are not the same thing. Evidence is a result of data analysis and interpretation. Esto es importante entender que los datos y la evidencia no son la misma cosa. La evidencia es el resultado del análisis de datos y la interpretación. And the conclusions that are made have to be consistent with that data. Las conclusiones que se realizan deben ser consistentes con estos datos. And conclusions are also developed not just from the data itself, but from prior knowledge that the scientist brings. Y las conclusiones a las que se llegan, ¿cierto?, no solo son desarrolladas desde los datos, sino también desde el conocimiento previo que traen los científicos. So this is the framework for nature of scientific inquiry that we've been using in a lot of our research to understand how students are developing this aspect of scientific literacy. Así que este es el marco, digamos, sobre el cual basamos, ¿cierto?, en nuestra comprensión respecto de cómo los estudiantes están desarrollando la indagación científica. So again, the 3 studies that I'm going to show you brief results on have grade 3, grade 7, and grade 12, asking the question, what are students' understandings about scientific inquiry? Entonces, estos 3 estudios, que ahí están los cursos tercero, séptimo y cuarto medio, la pregunta es, ¿cuál es la comprensión de los estudiantes respecto de la indagación científica? Okay, so I'm going to show you some data here, or some results. These are data that have been analyzed. Voy a mostrarles entonces un poco de datos y en realidad resultados, porque estos ya han sido analizados. And to help you interpret this, the blue is the 3rd grade results. El azul, ¿cierto?, es el tercero básico. The orange is the 7th grade. El séptimo básico es el naranjo. And the gray is the 12th grade. Y el gris es el equivalente al cuarto medio de nosotros. And the numbers refer to the aspects. So the aspects are in that table. Y ahí están los números, ¿cierto?, que se refieren a los aspectos que están en esta tabla acá abajo. So I'm just going to point out a couple of the results. Así que voy a referirme a un par de estos resultados. Let's look at the idea of multiple methods. Pensemos en el concepto de los múltiples o métodos múltiples. And we notice that they start out in 3rd grade, still not very good. Not even 15% of them have an understanding that you don't have a single scientific method. Partimos más o menos bajo, ¿cierto? Ni siquiera, como pueden ver ahí en tercero básico, hay 15, ¿cierto?, que comprenden, ¿cierto?, la importancia de este aspecto. And then in 7th grade, it dropped. They got De hecho, worse. bajó y se volvió peor, ¿cierto?, en séptimo básico.
And in 12th grade, it got back up just a little bit more than where they were in 3rd grade. Y hubo un repunte, ¿cierto?, en el cuarto medio, un poquito más de lo que estaban cuando estaban en el tercero básico. So 15% of people leaving secondary education do not understand that there's more than one way to do a scientific investigation. Así que el 15%, ¿cierto? Sorry, did you say that 15 do not understand? Only 15% Oh, okay, understand. sorry. Yes, correct. Just making sure. Yep. Entonces, solo el 15% de los estudiantes que se gradúan, ¿cierto?, de educación secundaria comprenden la importancia de utilizar métodos múltiples en la investigación o la indagación científica. So that's pretty sad. Así que eso es bastante triste. Let's look at another one here. The conclusions are developed from data and prior knowledge. This has to do with what makes a valid claim. El aspecto número 5 dice que las conclusiones son desarrolladas desde los datos y desde el conocimiento previo. Y esto tiene que ver con cómo se desarrollan entonces los postulados, una teoría. So again, it's a pretty sad situation, right? They start out, I mean, not great, right? Almost 30, drop down, and then come back up about to where they were before, going out into the world. La situación aquí también es bastante triste, dice parten, ¿cierto? También, no un gran número, un poco menos del 30%, desciende significativamente en el séptimo básico y luego vuelven al mismo nivel del tercero básico cuando están en cuarto medio, pero aún así salen al mundo con, digamos, ese porcentaje muy bajo. So something's happening during the education system that is taking what is innate in children and essentially removing it, destroying it, and then maybe building it back up a little bit, but not enough. Así que algo está pasando, ¿cierto?, en el sistema educacional, que estamos tomando esta curiosidad, ¿cierto?, innata que hay al principio y estamos de alguna manera, dice, borrándola, destruyéndola, no sé, removiéndola, ¿cierto?, de los alumnos y tratando de construirla, ¿cierto?, hacia el final de su proceso educativo, digamos, de educación secundaria, pero no lo suficiente. And I do need to say that this was a global study. This across the three, there were more than 10,000 students across the world, and Chile was one of the participating countries. Esto es importante, este era un estudio global, ¿ya? Dice que había más de 10.000 alumnos en diferentes, de cada uno de los cursos, ¿cierto? Y participaron muchos países, Chile incluido. So what's happening, right? You have this global snapshot, and in grade 12, whoops. Tenemos entonces, dice, esta como instantánea, esta panorámica global, ¿cierto? Y en el cuarto medio, o a esa altura. So stepping over here, looking over here at the informed, right? They have good conceptions. Not a single one is over 50%. Cuando llegamos a la categoría de informados, ¿cierto? Cuando tienen buenos conceptos, ¿cierto? Ninguno de los aspectos alcanza el 50%. Again, that's very sad. So this serves to rather explain some of the issues that we're having with people having mistrust in science and denial of science and misunderstanding. Así que ciertamente esto nos ayuda, ¿cierto?, a explicar el por qué la población ahora tiene tanta desconfianza en los resultados científicos o en la investigación científica que se está realizando. So what's happening, right? They start out being very, very curious. Somewhere along the line they lose that. Que lo que pasa, ¿cierto? Comenzamos muy curiosos, ¿cierto?, al principio y en algún momento ya perdemos esa curiosidad. I'm going to take this back now to this Vision 1 and Vision 2 for scientific literacy. Voy a volver entonces a este concepto de visión 1 y visión 2 de la alfabetización científica. Right, there's a gap. Something is missing. Hay una brecha ahí, ¿cierto? Hay algo que está faltando. We have facts, scientific facts, that are easily accessible to us. Tenemos hechos científicos que son de fácil acceso para nosotros. But understanding where those come from, why they change, and what they mean to us, that being able to evaluate them, isn't getting across to the majority of our population. Pero el entender el origen, ¿cierto?, de estos hechos científicos, cómo pueden cambiar y qué es lo que significan para nosotros en términos de cómo podemos evaluarlos, eso es lo que se está perdiendo.
So in thinking about the state that the world is in regarding scientific literacy, co-authors and I, Judy Letterman, Patrick Enderle, and I, developed this construct called scientific inquiry literacy, or Vision 1.5. Así que con los colegas, ¿cierto? Hemos desarrollado esto lo que llamamos Visión 1.5 y que es un concepto que llamamos alfabetización de indagación científica. And with this Vision 1.5, we really focused on the ideas of nature scientific inquiry and sort of bringing in ideas of nature science as well. Y hemos tratado de enfocarnos principalmente, ¿cierto?, en la indagación de la naturaleza de la ciencia, ¿cierto?, y traer conceptos de la naturaleza de la ciencia a esta idea. So we kept thinking about this construct. What does it really mean? What is really needed in that interim in order to shift from science literacy to fully being more informed with scientific literacy? Y una de las preguntas principales es justamente qué es lo que necesitamos para llegar desde el primer punto, ¿cierto?, de la alfabetización en ciencias a la alfabetización científica. And we know that fostering an understanding of nature scientific inquiry is necessary. I'm sorry, I didn't get the first part. Fostering nature scientific inquiry, understanding of nature scientific inquiry is necessary. Y entendemos entonces que es necesario, ¿cierto?, promover o facilitar la indagación, ¿cierto?, de la naturaleza de la ciencia. No sé qué lo tenía escrito, es muy necesario. But we decided that this construct of Vision 1.5 needs to be more comprehensive than that. Pero entendemos y hemos decidido, o pensamos que este constructo, ¿cierto?, de la visión 1.5 debe ir un poco más allá, necesita más que eso. So we're re-envisioning what Vision 1.5 is and calling it essence of science. Así que estamos, no sé si reconceptualizando, reviendo, ¿cierto?, lo que está ahí y le hemos llamado alfabetización de esencia de la ciencia. So let's think about what essence means, right? Essence is the intrinsic nature or indispensable quality of something, especially something abstract that determines its nature. Entonces tenemos que definir, ¿cierto?, lo que es esencia. Y lo que dice ahí es la naturaleza intrínseca o la cualidad indispensable de algo, especialmente algo abstracto que determina su naturaleza. So, digging a little bit more deeply into this, it also has to do with the fundamental nature or quality of something that makes it what it is. Y profundizando un poco más, podemos decir también que es la naturaleza o cualidad fundamental de algo que lo hace ser lo que es. So what does that mean for science? We're talking about the essence of science. We're talking about the fundamental nature or quality of something that makes science what it is. Entonces, si lo aplicamos, ¿cierto?, a la ciencia, estamos diciendo que es la naturaleza o cualidad fundamental de la ciencia, ¿cierto?, o de algo que hace que la ciencia sea lo que es. Okay, so a little bit more detail here. Aquí hay un poco más de detalle. This re-envision Vision 1.5, essence of science literacy, has to do with that scientific inquiry literacy. La nueva visión entonces que habla de la alfabetización de esencia de la ciencia tiene como primer punto la alfabetización de la indagación científica. And the nature scientific knowledge literacy, La alfabetización de la naturaleza del conocimiento científico. We also think it's important that students have an understanding about who is a scientist. También creo que es importante que los estudiantes tengan una comprensión respecto de qué es lo que es o quién es un científico. And here we bring in also scientific reasoning. También estamos incluyendo lo que es el razonamiento científico. And acknowledging that all of these constructs are interrelated. Y el reconocimiento que todos estos constructos, ¿cierto?, están interrelacionados. So in having this type of vision, right, essence of science, we feel that it's a more comprehensive and complete package to shift towards scientific literacy. Así que tener este concepto de la esencia de la ciencia, creemos que es como más el paquete completo y lo hace más completo para poder llegar acá a la visión número 2. And in this process, having this knowledge, this understanding, then people can build trust in what science is and have the ability to evaluate scientific claims.
Y en este proceso la idea es que las personas, ¿cierto?, puedan comenzar a tener más confianza, ¿cierto?, en digamos, el proceso científico y en los postulados que hace la ciencia. So here's another depiction of it, showing that these are interrelated. EOS means essence of science. Entonces EOS significa esencia de la ciencia y este es otro gráfico que muestra cómo están interrelacionados estos conceptos. And all of these are intellectual acts, right? Reasoning has a role in all areas, and we need to recognize the interplay across all of these areas. Y todos estos son ciertos actos intelectuales, ¿cierto? El razonamiento es parte, ¿cierto?, de cada uno de ellos y tenemos que reconocer que tiene un rol fundamental en esta dinámica. So, quick refresher for you. What do we mean by nature of scientific knowledge? Un repaso breve, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de la naturaleza del conocimiento científico? Idea that scientific knowledge is robust, yet revisionary, empirical, yet it's creativity and inferences, socially and culturally embedded. There's a subjective component to it, and comprised of theories, laws, and models. ¿Cierto? Que es robusta, ¿cierto? Aún así, dice revisionaria, observaciones empíricas, creatividad, inferencia, está integrada social y culturalmente, que es subjetiva, también, ¿cierto?, enmarcada en lo que es la teoría y las teorías, leyes y modelos. And I think this is important for researchers as well as for teachers. This is something that my research group and the groups that I work with have been criticized about a list form. So we acknowledge and come from the framework that these are all interrelated constructs. I don't expect you to interpret this right now. Just see they're all interrelated. Dice, nosotros creemos que es importante tanto para investigadores como para educadores, y de hecho algo por lo que hemos sido criticados como equipo de investigación es justamente que hicimos esta lista nomás y no reconocimos ciertas interacciones, así que recibimos la crítica e hicimos este gráfico y me dio un pase para no interpretarlo y que ustedes entiendan nomás que se interrelacionan todos los conceptos. Alright, so now let's talk about scientific inquiry literacy. I've already talked about some of the aspects, but I want to bring it together in more interconnected. Vamos a hablar ahora respecto de la alfabetización de la indagación científica y he nombrado algunos o mencionado algunos aspectos, pero ahora vamos a meternos un poco más en lo que significa. So this is the description of scientific inquiry that we draw upon in our work. Scientific inquiry refers to the physical and cognitive activities, standards, and communities of epistemic practices involved in constructing, evaluating, and using scientific knowledge for the purpose of gaining an understanding of the natural world. That's a mouthful. Esta es la definición, ¿cierto?, de indagación científica que nosotros utilizamos y dice que se refiere a actividades físicas y cognitivas, estándares y comunidades, ¿cierto?, de prácticas epistémicas que están involucradas en construir, evaluar y usar conocimiento científico con el propósito de ganar entendimiento del mundo natural. So then in looking at the diagram there, you will see that there's knowledge about scientific inquiry and scientific practices, and then inquiry is also pedagogy. Y si vemos el diagrama que está acá, van a ver que tenemos conocimiento respecto de indagación, ¿cierto?, prácticas, ¿cierto?, y la indagación como práctica pedagógica o como pedagogía también. These are the aspects that I showed you earlier about nature scientific inquiry. Estos son los aspectos que les mostré previamente sobre la indagación de la naturaleza científica. With two additional ones, modeling competence and the idea that anomalies happen. They're part of scientific inquiry. Con dos aspectos que agregamos, que es la competencia de modelar, cierto modelamiento, y también de que las anomalías suceden. And by anomalies, I mean those are the weird things that happen, the outliers in your data. Y cuando digo anomalías, nos refiero a esas cosas raras que pasan, cierto, que ponemos al lado de nuestros datos. And not to get you all confused about things, but these are all interconnected as well. Y para, lo que no es que quiero confundirlo, dice con todo esto, pero así están interconectados también entre ellos. So, what does this have to do with us as teachers? How could we take this idea of essence of science and put it into practice? What do we need to do? ¿Qué tiene que ver esto entonces con nosotros como profesores, cierto, como educadores? ¿Cómo tomamos esta idea de la esencia de la ciencia y la ponemos en práctica? ¿Qué hacemos con ella? One of the foundations of being able to do this is
epistemic agency. Uno de los fundamentos de poder hacer esto es la agencia epistémica. And that means, as teachers, we need to share our power with our students. Y eso significa que nosotros como educadores debemos compartir nuestro poder con nuestros estudiantes. We need to get comfortable with letting our students determine how they're going to do investigations. Debemos sentirnos cómodos, ¿cierto?, con la idea de que nuestros estudiantes puedan decidir o determinar cómo quieren realizar sus investigaciones. Right, we relinquish that power so students have the authority when they're generating the knowledge, and by Vision 1.5 re-envisioned, Essence of Science. Así que, And, así que espero que esto le haya dado un poco una idea, ¿cierto?, de lo que es la visión 1.5 de la esencia de la ciencia, ¿cierto?, que es esta nueva visión, digamos, de lo que es la alfabetización en la ciencia. so you can be more successful in helping your students achieve that scientific literacy that is so essential in our world today. Para que puedan, ¿cierto?, crecer y tener más éxito en ayudar a sus estudiantes en lograr, ¿cierto?, esta indagación científica que es tan importante para ellos hoy en día. That's it. Thank you. Eso What es. questions do you Muchas have? gracias.